Gracias, hermana. Buenos días, mis hermanos. Es una bendición poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. Por favor, vamos a meditar un momento en este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 22. Les voy a pedir que desde ahí en su lugar lo puedan leer y después yo lo leeré una vez más en la Nueva Biblia de las Américas. Segunda de Timoteo 2, 20 al 22. ¿Cómo dice, mis hermanos? La palabra de Dios dice: Dice la palabra: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Vamos a orar, mis hermanos. Dios, te doy gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Ruego que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, y que de esa manera podamos ser transformados de acuerdo con tu voluntad. Te doy gracias, bendito Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hace algunos años, mis hermanos, quise incursionar en el asunto de la carpintería. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho alguna cosa que no se les da, ¿verdad? Pero prácticamente la razón por la que lo hice es porque pues mi esposa y yo estábamos recién casados, estábamos empezando desde cero, tratando de, como decimos, hacernos de nuestras cositas, ¿verdad? Y entonces, pues ustedes, los que ya han pasado por ese momento, saben de lo que estoy hablando, en donde uno va finalmente a la tienda y dice, bueno, necesitamos este mueble, y vamos a la tienda y suceden dos cosas. Uno es que nunca encuentras el mueble ideal. Y lo otro que pasa es que cuando finalmente encuentras ese mueble que te gusta, está carísimo. Y entonces uno sale de las tiendas bien triste, ¿verdad? Y uno dice, ¿y ahora qué cosa voy a hacer? Finalmente, pues yo dije, no, pues yo los voy a hacer. Entonces fui, compré madera, obviamente no tenía una sierra, y entonces le pedí ahí al individuo de la maderería que me cortara las tablas según como yo ya las había querido, ¿verdad? Para el mueble. Uno llega, trata de ensamblarlo y se da cuenta de que uno no tiene el desarmador correcto, no, el martillo que uno tiene, porque pues me lo regalaron, ya se estaba zafando la cabeza, el mango estaba flojo, la sierra o el serrucho estaba doblado, oxidado, entre otras cosas, y simplemente me di cuenta de que no tenía ni la experiencia, pero tampoco las habilidades para hacerlo. Pero más allá de eso, las herramientas de las cuales yo poseía, pues tampoco me ayudaban. Así que después de haber hecho unas 2 o 3 repisas, me retiré de la carpintería. Repisas que, por cierto, todavía tenemos por ahí en casa. Sin embargo, obviamente esos utensilios de los que yo estoy hablando no eran los apropiados. Y lo mismo sucede en la cocina, en la herrería, en la hojalatería, pero también lo mismo sucede en el ministerio. En este pasaje, el apóstol Pablo, y de hecho en las ocasiones anteriores que he tenido la oportunidad de predicar aquí en Capilla, he predicado el capítulo 2 de Timoteo. Y voy así en orden, y yo oré al Señor, Señor, la próxima vez que me inviten a predicar en el seminario, permite que el tema que asignen pueda yo seguir con lo que estoy haciendo. Y entonces el Señor contestó mi oración. Y entonces vamos a seguir, hermanos, ahí en el capítulo 2. Ya les prediqué en algún momento cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce por ser un buen soldado, un buen atleta, un buen labrador. Después, en el culto de apertura, si no me equivoco, o en el culto de clausura, ya no sé, creo que fue el de apertura, ¿verdad? Prediqué acerca... ¿De qué fue? A ver. Sí, bueno, sí fue el de apertura, pero ¿de qué prediqué? De ser un qué aprobado.
Un obrero aprobado, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a continuar con el pasaje, mis hermanos, y el apóstol Pablo está utilizando diferentes imágenes a lo largo de este capítulo, y como ya lo dije, las primeras tres fueron esas, luego habla del obrero aprobado, y la tercera imagen, que es de la que quiero hablarles el día de hoy, es precisamente nos presenta y nos cambia de escenario. El apóstol Pablo nos mueve del ejército, del campo, del estadio de competencias, para ir entonces a una casa. Y ahí en la casa, el apóstol Pablo, recordándole a Timoteo, porque recuerden, mis hermanos, el apóstol está a punto de morir, Timoteo se va a quedar solo, hay muchas dificultades que él estaba enfrentando, falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia, que estaban predicando un evangelio que no era el evangelio, y entonces el apóstol tenía que decirle a su hijo antes de que él muriera, que tenía que prestar atención a ciertas cosas. Y entonces le dice estas palabras, precisamente. Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro o de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. En este pasaje, a través de estas imágenes domésticas, lo que nosotros podemos descubrir, mis hermanos, es la vida de los expositores bíblicos responsables. Así que de lo que yo los quiero convencer el día de hoy es de que nosotros aprendamos a desarrollar esas características que debe de tener un expositor bíblico que es responsable delante de Dios. Y la ilustración es bastante sencilla. La casa, que de alguna manera simboliza, esa casa grande parece ser la iglesia local. Esas copas parecen ser dos tipos de maestros, no dos tipos de creyentes, sino dos tipos de maestros que se estaban dando dentro de la iglesia. Maestros como Timoteo, pero también maestros como Himeneo, Alejandro y todos los demás que se mencionan en la carta como opositores al mensaje de la palabra. El propio apóstol Pablo fue descrito como un vaso o como un instrumento de Dios escogido para el propósito especial de dar a conocer entre los gentiles el evangelio. Eso lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 9. Ahora, una vez más, nosotros necesitamos examinar cuáles son las características que están descritas en este pasaje para entonces poder nosotros ser expositores bíblicos responsables. Que básicamente, mis hermanos, se reduce a una característica. Y la característica fundamental de esos vasos de honra para poder ser útiles al Señor es la limpieza. ¿Qué caracteriza entonces a ese grupo de maestros privilegiados que son responsables delante de Dios para cumplir su tarea de predicar el evangelio? La limpieza. Pablo dice claramente que hay una condición indispensable si nosotros queremos ser usados por Dios, y es que estemos limpios delante de Él. Es que estemos limpios. Si el recipiente está limpio, entonces será un recipiente honorable, utilizado para fines especiales. Y la limpieza, mis hermanos, que se contempla aquí, es tanto de las cosas prácticas como también de la doctrina. Porque a lo largo de la carta se están dando esos dos tipos de problemas. Por un lado, maestros que están enseñando doctrinas falsas, pero por otro lado, que le están haciendo la vida de cuadritos al apóstol. Entonces, de una manera muy clara, el apóstol Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, lo que tú debes hacer, si quieres ser un expositor bíblico responsable, es no solo estar limpio y tener una doctrina pura, limpia, sin mácula, sino también tus hechos y tus actos deben de ir relacionados con eso. En este pasaje, para referirse a esa enseñanza corrupta de Himeneo y Fileto, el resultado claramente en los versículos 16 al 18 es la impiedad. Es decir, una vida lejos de la santidad. El apóstol Pablo también muestra una conexión entre la doctrina y la vida impura en otros pasajes de la palabra. Por ejemplo, vayan rápido ahí a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20. Una carta antes nada más. 1 Timoteo 1, 19 y 20. Claramente nosotros vemos esta relación también ahí. Fíjense lo que dice. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, por un lado, estaba toda esa actitud, toda esa práctica pagana e impía, falta de santidad, pero por otro lado también estaba, claramente dice que eran personas que se habían alejado de la fe. Entonces, hermanos,
nosotros necesitamos estar limpios delante de Dios. Regresando a nuestro pasaje, el texto dice claramente: en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Mis hermanos, a lo que nosotros debemos aspirar es a ser vasos de honra. Y para poder ser vasos de honra hay ciertas cosas de las que nos debemos limpiar. Por lo tanto, hablando de esa limpieza, debemos preguntarnos por qué es importante estar limpio. Si esa es la característica fundamental de un siervo que quiere ser responsable en su exposición bíblica, ¿por qué o qué es lo que produce la limpieza? Bueno, mis hermanos, el texto nos dice que la limpieza produce en nuestras vidas tres cosas. Lo primero que produce, dice el texto, será un vaso para honra santificado. Y ustedes conocen la palabra santificado. La palabra santificado básicamente significa apartado. Y cuando nosotros hablamos de vivir una vida santa para Dios, tiene dos implicaciones para nosotros. Por un lado, que nosotros nos alejamos de todas aquellas cosas que son impías, que esa es una de las caras de la moneda de la santidad. Pero la otra cara de la moneda, hermanos, es que no solo nos apartamos del impío, sino que nos acercamos a una vida de piedad. No podemos nosotros decir nada más, voy a dejar esto sin considerar el hecho de que debo acercarme a hacer las cosas a la manera de Dios. La santidad, hermanos, no solo es dejar de hacer ciertas cosas, sino también comenzar a hacer otras cosas. Dejar lo impío y seguir una vida de piedad. Eso es la santidad. Por otro lado, no solamente la limpieza produce el ser apartados, sino también el texto claramente nos dice que si nosotros nos limpiamos de estas cosas, seremos un vaso para honra santificado, pero también seremos útiles para el Señor. Yo no sé si ustedes saben esto, mis hermanos, pero una de las cosas que provoca la falta de santidad en la vida de un siervo de Dios es precisamente ser inútiles para el Señor. No nos da la oportunidad de poder desarrollar todo lo que nosotros quisiéramos alcanzar. En algunas ocasiones hemos platicado entre pastores cuando vemos a jóvenes como ustedes preparándose en el seminario y vemos potencial, ¿verdad, mis hermanos? Vemos y los vemos ahí, los próximos directores de seminarios, pastores de ciertas iglesias que necesitan desesperadamente siervos comprometidos con Dios. Y de verdad, qué triste es cuando por no vivir una vida de santidad dejan de ser útiles en las manos de Dios. Que no les pase, mis benditos. Vivan una vida de santidad que les permita ser útiles en las manos de Dios. Pero por otro lado, no solamente la limpieza va a producir que estemos apartados y que seamos útiles. El texto también nos dice que estaremos preparados para toda buena obra. Mientras nosotros vamos caminando, hermanos, en el camino de santidad, eso nos permite también a nosotros ir avanzando e ir de alguna manera estando preparados para lo que sigue. Si a mí al graduar del seminario me hubieran dicho que iba yo a estar en Oaxaca dando clases en el seminario y siendo pastor de la primera iglesia bautista de Oaxaca, probablemente yo me hubiera echado para atrás, hermano. Sí, esa es la verdad. Pero por eso el Señor no me lo dio desde el principio, sino más bien es en el camino, mientras uno va avanzando, que Dios va concediendo todas esas cosas de acuerdo con su voluntad y para la gloria de su nombre. Pero lo que Dios requiere de ustedes es que vivan en santidad, que estén limpios, porque la limpieza produce ser santos, la limpieza, hermanos, produce utilidad y la limpieza produce preparación para todo lo bueno que Dios tiene para ustedes. Ahora, la pregunta es, bueno, pastor, yo quiero estar santo, yo quiero estar limpio porque eso me produce santidad, eso me produce utilidad para el Señor, eso me produce estar preparado para lo que viene. ¿Cómo lo logro, hermano? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logramos estar limpios? El versículo 22 nos dice cómo. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Estos versículos, hermanos, expone tanto elementos negativos que debemos abandonar como elementos positivos que debemos seguir. Y como ya lo dije, mis hermanos, básicamente la santidad se reduce a eso: negar o huir de ciertas cosas y seguir otras más. De tal manera, mis hermanos, que
cuando en el texto se nos dice, huya pues de las pasiones juveniles, casi siempre nosotros interpretamos esa palabra de pasiones juveniles como si fueran solamente asuntos sexuales. Y es verdad, debemos estar alejados de todas esas cosas que pueden contaminar esa área de nuestras vidas. Pero si nosotros echamos un vistazo a los versículos 23 al 25, parece darnos a entender el texto que no solamente incluye los asuntos sexuales, sino incluye otras cosas más. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Es decir, esas cosas, esas pasiones juveniles son precisamente las rencillas. Y saben que cuando estaba estudiando esto no pude evitar pensar precisamente en esos años de seminario, en donde cómo nos encantaba tener esos debates de pasillo, ¿no? Y ver quién es el que sabe más y tratar de descifrar y sacamos el griego, el hebreo y citamos al hermano, ¿a quién citan, hermanos? A quien ustedes quieran. ¿Sí me explico? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cuando uno llega al ministerio y alguien llega y te dice, mi esposo me acaba de dejar, ¿saben qué pasa con el griego? Y uno se queda, ¿y ahora qué hago? Y entiendo porque no tiene mucho tiempo que pasó que yo estuve en su lugar. Que esas pasiones que como jóvenes tenemos, que queremos comernos el mundo y que queremos hacer ciertas cosas para el Señor y soñamos en... Es bueno todo eso, pero siempre y cuando no nos dejemos llevar por esas pasiones juveniles que provocan rencillas, que provocan problemas. Y que si ustedes siguen leyendo, dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, entre todas otras características que están ahí. Las pasiones juveniles es ir en contra de todo lo que está descrito en este texto. Tengan cuidado, mis queridos, con eso. Personalmente yo me siento desafiado por este mandamiento, hermanos, porque no se limita solo a esas pasiones sexuales, porque el apóstol Pablo no nos permite reducir la vida de santidad a abstenernos solamente de mirar ciertas cosas o de cometer adulterio. Porque los vasos que son para honra son vasos limpios, que huyen de todo lo que no es semejante a Cristo. Huyan, mis hermanos, de todo lo que no es semejante a Cristo. Pero por otro lado, Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia. Y nos dice qué cosas hay que seguir. El contraste no podría ser mayor. Y dado que estamos en el seminario, me voy a permitir hacer esto, mis hermanos. El término griego para huir es el término peugo, de donde obtenemos la palabra fugitivo. ¿Vieron la película Fugitivo? ¿Sí? ¿No? Véanla por ahí. Ya me sentí viejito, ¿verdad? Pero bueno, los que estamos más viejitos nos vamos a acordar de esa película en donde Harrison Ford es acusado de algo y entonces él tiene que huir y él es el fugitivo, ¿verdad? Por un lado, hermanos, el texto nos está diciendo que huyamos de esas cosas, hermanos, como si de verdad nos fueran a hacer algo, a meter a la cárcel injustamente y demás. Huyamos de eso, pero con la misma intensidad que estamos huyendo de lo que no es conforme a Cristo, debemos seguir a Cristo. Huyamos de esto, pero no huyamos a la aventura, sino sigamos aquellas cosas que nos van a llevar a una vida de piedad. ¿Y cuáles son? La justicia, la fe, el amor y la paz. Esas cosas son las que hay que seguir. Esas cosas son las que hay que seguir. Huyamos de cosas como la idolatría, el materialismo, el pecado, pero también debemos ir en pos de Dios y vivir una vida de justicia. Tener una fe cimentada en el Evangelio. Un amor no solo por los demás, sino primordialmente por el Señor. Contemplar a nuestro Padre. Hay una cita que un pastor escocés de nombre Robert Murray, le dijo a un joven estudiante de seminario. Él le dijo lo siguiente: sé que te aplicarás con dureza al alemán, pero no olvides la cultura del hombre interno, es decir, el corazón. ¿Con qué diligencia el oficial de caballería mantiene su sable limpio y afilado? Cada mancha la borra con el mayor cuidado.
Recuerda que eres la espada de Dios. Eres su instrumento. Espero que sí. Un recipiente elegido por Él para llevar su nombre. En gran medida, según la pureza y la perfección del instrumento, será el éxito. No son los grandes talentos los que Dios bendice tanto como la semejanza con Jesús. Un ministro santo es un arma poderosa en la mano de Dios. Fin de la cita. Si nosotros, hermanos, descuidamos la prioridad de ser un vaso limpio, perderemos el privilegio de ser utilizados por Dios. Sin embargo, muchos no toman en serio este llamado. No ocuparse del hombre interior, mis queridos, puede traer grandes y gravísimas consecuencias. Todos nosotros seguramente hemos sido testigos de cómo por dejarse llevar por el pecado, muchos han quedado descalificados del ministerio. Han olvidado que la razón por la que es necesario vivir en santidad y ser vasos de honra no es porque simplemente queremos brillar o lucir como un vaso de oro. De hecho, algo interesante de este texto es que el énfasis no está en el hecho de que el vaso sea de oro o de plata, sino el hecho de que el vaso está limpio. Porque aún un vaso que puede ser de oro o de plata, si está sucio, queda igual de inútil. El punto es la limpieza. El punto no es lo material. El punto es que cuando el dueño de la casa llega, va a usar un vaso limpio. Un vaso limpio. Y es que solo un vaso limpio puede llevar el mensaje puro del Evangelio adentro, para entonces ser bendición a todo lugar a donde vaya. Recuerde, mi hermano, la condición para ser útiles no es la habilidad, es la santidad. Spurgeon dijo, pero que un hombre llegue a ser realmente santo una vez, aunque tenga la menor habilidad posible, será un instrumento más apto en la mano de Dios que el hombre de gigantescos logros que no es obediente a la voluntad divina o limpio o puro a la vista del Señor Dios Todopoderoso. Mi pregunta para ustedes, hermanos, es, ¿son vasos limpios? Vamos a orar. Dios, en esta hora te agradecemos, Padre, tu palabra, porque somos confrontados, Señor, con ella, y de verdad, Dios, lo único que nosotros queremos hacer es darte la honra con nuestras vidas. Lo que nosotros anhelamos, Señor, y queremos ser es ser vasos limpios que puedan ser usados por ti, que puedan vivir apartados del pecado y que estemos preparados para toda aquella buena obra que tú tienes destinada para nosotros para hacer, Señor, en este mundo. Mi Dios, yo no sé cómo está el corazón de mis hermanos. No sé, mi Dios, las luchas que tienen de manera muy particular, pero es por seguro que todos están pasando por algún tipo de dificultad. Mi Dios, oro en el nombre de Cristo para que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos permita ser convencidos de esas cosas que debemos pedir perdón y entonces, Padre, huir de todo eso y seguirte a ti, seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. Y que de esa manera, mi Dios, podamos vivir para gloria y honra de tu nombre. Y oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.